Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bien, profe, buenas tardes. Por favor, los que puedan abrir la cámara, la abrimos para vernos las caras un momentico. Yo, Arturo. Hola, Giovanni. Hola, ¿Qué más, Edgar. profe? Hola, profe. Dana. ¿Qué más, Giovanni? Hola, Diego. Hola, profe. ¿Quién más está por ahí? Se calvió Giovanni, usted sí sigue los retos, ¿no? Estaba muy se me marchado, marica. Lo ven que estaba muy aburrido usted ya en casa para calviarse. ¿Quién más está por ahí que se pueda dejar ver? Es que tocaba ahorrármelo de la peluqueada. Mm, Se nota, no lo dudamos. Sí, sí, ahorrárselo de unas 3 peluqueadas ahí de una. ¿Quién más anda por ahí que se pueda dejar ver? Yo creo que es Yo, profe. que le quiero pedir a usted que le hable a los colombianos. Yo habla de qué más. Es este programa donde Bien, profe, gracias. conectados prevenimos. Conectados se puede prevenir. Para esas 5 millones de personas. Bueno, ahí. No se preocupe que nadie lo quiere ver ni escuchar. ¿Quién? A Edison que dice que no le sirve ni la cámara ni el micrófono. Ah, bueno. Bueno, muchachos, espero que hayan estado bien esta Semana Santa. Felices Pascuas. Gracias, profe, igualmente. Para todos. Bueno, hoy primero vamos yo les envié un link nuevamente de una revista que se llama Negocios e Industrias. ¿Les llegó el correo? ¿Sí lo vieron? Sí, profe, yo lo intenté abrir, pero no me abrió el archivo completo. Vi en la página 14 nomás, que era desde donde se iniciaba, que hablaba acerca de yacimientos no convencionales en Colombia, Sí, pero en las otras dos páginas no me cargaban. no le cargaron. Bueno, hay que tratar de, eso es el porque Sí, profe, yo ahí alcancé a leer algo sobre yacimientos no convencionales que ya van a empezar como con los proyectos piloto en el Valle Medio del Magdalena y en sí, Ranchería. sí, en ranchería. Entonces, digamos que están muy a la expectativa de unos resultados que se dieron muy positivos en Estados Unidos, con unas pruebas que se hicieron con muchos pozos. Entonces, básicamente lo que recomiendan es que sí se haga, pero que se haga con mucha responsabilidad y con los métodos, digamos que más rigurosos en cuanto a calidad y cuidado del medio ambiente, que es, digamos que Sí, como el tema más crítico en el tema de los yacimientos no convencionales. sí. ¿Alguien más pudo leer más? Sí, profe, yo. Que pues básicamente se soporta el artículo en que en Estados Unidos, digamos que se generan unas evidencias científicas y técnicas en las cuales pues dicen que los riesgos como tal o los impactos pues son contables. Pues digamos si se emplean las mejores prácticas y se adecúan, o sea, se diseñan adecuadamente los pozos. Sí, claro. ¿Quién más pudo leer otra cosa, por favor? Bueno, lo importante es que por favor la traten de leer. El artículo está muy bueno sobre hidrocarburos no convencionales, pero además la revista trae otros artículos muy interesantes como hay unos artículos de emprendimiento,
hay unos artículos de administración, hay unos artículos de tecnologías nuevas, entonces la revista creo que les va a servir para, por lo menos para que se entretengan leyéndola. Sí, muy buena, profe, gracias. También yo les envío un informe de Campetrol, ese es para que lo lean con calmita, ese es el informe del año 2019, todo lo que pasó en petróleos acá en Colombia, yo creo que les puede servir para sus otros encuentros, para sus otras cátedras, les puede servir de información como bibliografía. ¿Sí? Bueno, hoy quiero que empecemos el encuentro. Ustedes me enviaron un trabajo sobre endulzamiento del gas natural. Me gustaría oír qué fue lo que investigamos, qué parte de procesamiento de gas natural hay en la parte de endulzamiento investigamos. Me gustaría oírlos a ustedes, por favor. Alguno que quiera empezar. Pues, profe, digamos que para empezar, diría yo que pues el proceso de endulzamiento es muy importante, ya que pues esto ayuda pues a la remoción de los gases ácidos como tal, pues de la corriente de gas, ¿no? Sí, Bueno, pues digamos, para agregar algo a lo que dijo mi compañero, pues sí, el proceso de endulzamiento, digamos, pues no solo lo estamos manejando en la parte de producción y todo eso, sino también sería como una vía para la parte de comercialización, pues ya que, digamos, el gas para realizar su comercialización, pues tiene que cumplir ciertos estándares. Entonces, mediante el proceso de endulzamiento, lo que hacemos es de pronto eliminar todas esas impurezas que pueda tener el gas y poder, digamos, comercializarlo de una manera pues más óptima para los clientes. ya. ¿Y qué tipos de procesos hay para hacer el endulzamiento? ¿Qué métodos? Dana, ¿qué métodos hay? Profe, si no estoy mal, hay uno que se llama, ese es el de, se me olvidó el nombre en este momento, profe, era con glicol, no, sino con, Enaminas. eso, con esa, profe. Eh, en ¿Sí me los escucha bien, procesos, profe? Sí, Dana. pues los principales procesos de endulzamiento del gas pueden ser por absorción. Está el proceso de absorción, está el proceso de membranas permeables, Sí, está la separación criogénica, conversión directa, absorción sólida, no sé cuál otro, absorción química, sí. no sé qué otro hay. Pues si no estoy mal, eran absorción, eh, también hay uno con membranas, profe, uno con membranas, El de membranas eh, permeables. exacto. Destilación también sería uno con la columna de destilación. Esto es,
¿cómo es que se llama eso? Membrana fibra hueca también. Profe, otra cosa que me parece importante a mí es que, digamos que hay unos factores que son importantes a considerar para poder seleccionar cuál es el proceso ideal, como lo son, por ejemplo, el caudal a tratar, los costos de operación del proceso, especificación de los productos líquidos, cuáles son los Sí, tipos y concentración de las impurezas, pues, del gas ácido como tal. sí, correcto. Aquí en Colombia tenemos una norma de calidad que para el CO2 y para el H2S, para poder tener el gas de venta. Entonces, en Colombia para el H2S son 4 partes por millón y para el CO2 es el 2%. Aquí en Colombia no, que yo conozca, ningún campo tiene H2S en esas altas concentraciones, pero sí tenemos unos campos con CO2 como el campo de Cusiana y el campo de Apiay. Son campos que tienen altos porcentajes de CO2, entonces aquí tendríamos que colocar unas plantas de tratamiento de endulzamiento para retirarles el CO2 a este componente y dejarlo en mínimo en el 2%, que es la norma de calidad colombiana. Bueno, el gas de la Guajira sí no tiene CO2, el gas de la Guajira recordemos que es casi solo metano, entonces no tenemos ese problema, entonces en la Guajira no hay necesidad de instalar una planta de endulzamiento. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el diseño de los desecantes sólidos. Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos la semana anterior, el encuentro anterior, y vamos a continuar haciendo los cálculos de calor requerido para regeneración del desecante sólido que nos hace falta. Entonces vamos a empezar con un breve resumen de lo que vimos la vez pasada. Vamos a empezar a... Okay. Para que vayamos siguiendo, para que ustedes vayan mirando cómo va el ejercicio. Bueno, entonces lo vamos a mirar. Entonces, habíamos empezado el ejercicio hablando que necesitábamos 100 millones, íbamos a manejar 100 millones de pies cúbicos de gas natural con un peso de 18 libramol. Y este gas natural es procesado para recuperar etano. El gas está saturado con agua a 600 pSI y a 100 grados Fahrenheit. Esas serían las condiciones de operación de la entrada de gas. Y el gas debe ser secado para tener un punto de rocío de menos 150 grados Fahrenheit, o sea, cero de agua. Cero de agua. Cero de agua. Entonces, cuando tenemos menos 150 grados Fahrenheit, necesitamos tener 0% de agua a la salida de la planta de deshidratación. Entonces, debemos que nos pide el ejercicio, determinar el contenido de agua
que viene con el gas natural, la cantidad de agua a ser removida, cuánta agua vamos a tener que remover de ese contenido de agua, y hacer el diseño preliminar de un sistema de deshidratación de 2 torres con tamiz molecular de 1/8 de cama o 1/8 de microesferas. Sería nuestro tamiz molecular de 1/8 de pulgada. Y para el gas de regeneración, el gas de regeneración es parte del gas residual de la planta, el cual está a 600 psi y 100 grados Fahrenheit. Y tiene un peso molecular de 17 libras libramol, el gas de regeneración. El lecho debe ser calentado a 500 grados Fahrenheit para la regeneración. Acordémonos que en estos procesos la regeneración es a altas temperaturas y bajas presiones. Entonces, acá lo tenemos que elevar hasta 500 grados Fahrenheit. Entonces vamos a empezar los cálculos, a repasarlos. La gravedad específica, lo primero que calculamos es la gravedad específica utilizando la definición. Gravedad específica es peso molecular sobre el peso molecular del aire. El peso molecular del aire es 28.9586 libramol. Entonces reemplazamos el peso molecular que es 18, lo dividimos entre 28.95, eso nos da 0.62. Tenemos que calcular el factor de compresibilidad de la tabla de Z a 600 psi y a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Como esta es la gráfica del etano, vamos a 600 grados Fahrenheit. Vamos a 600 grados Fahrenheit con la curva de 500, con la 600, presión 600 psi, con la curva de 100 grados Fahrenheit, hallamos el factor de compresibilidad que nos da 0.93. Con ese valor calculamos la densidad del gas. La densidad del gas va a ser igual al peso molecular por la presión que nos están dando de operación sobre la constante de los gases por Z, el factor de compresibilidad por la temperatura en grado Rankine. Entonces hacemos la operación de 18 libramol por 600 psi sobre 10.72 por 0.93, 560, me da la densidad de 1.93. La viscosidad del gas también tengo que hallarla de una tabla. La viscosidad está a la temperatura de entrada de 100 grados Fahrenheit y la gravedad especificada ya es 0.62. La presión es de 600 psi. Usamos la siguiente figura para calcular la viscosidad y nos da 0.015. Esos dos datos de Z y 0.015 para el parcial yo se los voy a dar. No los tienen que leer de la tabla. Entonces tenemos que entrar al dimensionamiento de las torres. Entonces tenemos que calcular el diámetro mínimo de la torre. Entonces se halla bajo esta ecuación, que es 4 veces el caudal por pi por la velocidad máxima en raíz cuadrada o elevado a la 0.5. Lo primero que tenemos que hallar es el caudal. Entonces primero tenemos que calcular el caudal en pies cúbicos por minuto. Tenemos que calcular el flujo másico. El flujo másico va a ser los 100 millones de gas que están entrando por un día, que son 24 horas, por una libramol, que son 379 pies cúbicos, por 18 libramol, que es el peso molecular del gas. Eso nos da 198.000 libras por hora. Con este valor y la densidad ya anteriormente se halla el caudal. Entonces, 198.000 libras por hora dividido la densidad del gas que hallamos, 1.93 libras por hora, por el factor de conversión de 1 hora 60 minutos, nos da 1.710 pies cúbicos por minuto. ¿Ahí vamos bien? ¿Con los cálculos? Sí, profe. Listo. Sí. Entonces, después tenemos que calcular la velocidad máxima, que es el gradiente de presión delta P sobre L sobre una constante C por la densidad del gas, menos una constante V sobre la constante C por la viscosidad que hallamos sobre la densidad dividido 2. Estas constantes C y V
las sacamos de una tabla que yo también se las voy a dar, de esta tabla, para 1/8 de pulgada de BET, que es el ejercicio que nos están pidiendo, es 0.0560 y 0.000889. Y el delta P sobre L, el gradiente de presión es 0.33 psi por pie. Ese también es un dato de entrada. Reemplazamos los valores en la ecuación de velocidad máxima y la velocidad máxima nos da 41.4 pies por minuto. Así que ya tenemos la velocidad máxima, tenemos el caudal, podemos calcular el diámetro mínimo. Entonces el diámetro mínimo va a ser igual a 4 por el caudal, que son 1710, sobre pi por 41.4, que es la velocidad máxima. El diámetro mínimo nos da 7.25. Tenemos que encontrar un diámetro seleccionado. Entonces el diámetro seleccionado lo aproximamos al punto 5 más cercano. En este caso sería 7,5. Entonces el diámetro seleccionado nos va a dar 7.5. Debido a que el diámetro seleccionado es diferente al mínimo, se debe realizar un ajuste tanto de la velocidad como de la caída de presión. Entonces tenemos que calcular la velocidad ajustada, va a ser igual a la velocidad máxima por el diámetro mínimo sobre el diámetro seleccionado, todo elevado al cuadrado. Todos estos datos los conocemos, simplemente reemplazar la ecuación. Y la velocidad ajustada nos va a dar 38.7 pies por minuto. Lo mismo hacemos con el gradiente de presión ajustado, va a ser igual al gradiente de presión, que es 33.5, por la velocidad ajustada sobre la velocidad máxima, que también ya las conocemos. Reemplazamos en la ecuación y nos da 0.29 psi por pie, el gradiente de presión ajustado. Ahora tenemos que calcular la cantidad de agua a remover. Entonces, se halla mediante la siguiente ecuación, que es W sub R, que es la cantidad de agua a remover, por el caudal de gas, por el agua inicial, menos el agua final, sobre 24. Entonces, tenemos que calcular el agua inicial. Eso lo hacemos con la gráfica de maqueta en web de la GPSA, de las condiciones de entrada de gas a 100 grados Fahrenheit y 600 psi. Y se encuentra un valor de 88 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Entonces la vamos a mirar aquí más, tratarla de mirar como más cercana. Entonces, la temperatura la tenemos que es 100 grados Fahrenheit, la temperatura de operación. Buscamos la línea de 600, que sería esta línea. Esta línea de acá sería la de 600, esta es la de 600 psi. Y nos vamos horizontalmente hasta las libras de agua por millón de pies cúbicos. Aquí están 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Más o menos está entre 80 y 90. Acá nos está dando 88. Así calcularíamos las libras de agua que tenemos. Entonces, la cantidad de agua a la salida se considera cero debido a que la condición requerida de la salida en el punto de rocío es de menos 150 grados Fahrenheit. Entonces, el agua a remover va a ser los 100 millones de pies cúbicos de gas menos por 88 menos 0 dividido 24. ¿Por qué es 100 y no 100 millones? Porque este 88 está en millones y el 0 está en millones. Entonces, millones con millones nos va a cancelar los millones de pies cúbicos de gas. Esto nos daría 367 libras por hora. Como se definió un tiempo de absorción para este proceso de 12 horas, entonces vamos a colocar el agua para remover por ciclo. Va a ser igual a 367 por 12, nos da 4.404 libras de agua por ciclo. Tenemos que hacer unas correcciones de agua. Por la saturación de agua también hay una gráfica. Para este caso la corrección va a ser igual a 1, la corrección de saturación de agua. Y la corrección por temperatura va a ser igual a 0.93 de acuerdo a las gráficas que vimos. Entonces acá tenemos la gráfica
el punto 93, vamos a hacer más grandecita. Entonces, a 100 grados Fahrenheit, que es nuestra temperatura de operación, subimos y cortamos la gráfica y vamos horizontalmente a mirar cuál es el factor de corrección de temperatura. Entonces acá nos da más o menos punto 25, punto 93, como nos está dando en la gráfica. Después vamos a tener que calcular la cantidad de desecante en libras. Entonces la cantidad de desecante en libras va a ser igual al agua removida sobre punto 13 por el factor de saturación de agua por el factor de corrección de temperatura. Entonces ya los tres datos los tenemos. Entonces sería 4.404 sobre punto 13 por 1 por punto 93 nos va a dar 36.437 libras de desecante sólido. Entonces ahí hemos calculado la cantidad de desecante sólido. Pero hay que tener en cuenta que tenemos unas longitudes que de secante, una se llama MTZ y la otra se llama LSUS, que es la longitud de la zona de saturación. Tenemos que calcularlas para calcular el total de desecante sólido. Entonces, el MTZ va a ser igual a la velocidad ajustada, que ya la conocemos, sobre 35 elevado a la punto 3 por un Z. Este Z no es factor de compresibilidad, sino es una constante dependiendo del tamiz. Entonces yo también les doy esa constante. En este caso la tabla no la da, que sería 1.7 para un tamiz de 1.8 pulgadas. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Reemplazamos y el MTZ va a ser igual a la velocidad ajustada, 38.7 sobre 35 por 1.7, que es el valor de Z, eso nos da 1.8 pies, el MTZ. Y el LS va a ser igual a 4 por la cantidad de desecante que calculamos sobre pi por el diámetro al cuadrado por la densidad del desecante. Entonces, el diámetro es el diámetro seleccionado, o sea, el que habíamos seleccionado era 7.5. 7.5. Sí, correcto. Entonces, aquí nos faltaría la densidad de secante. La densidad de secante también viene de una tabla. Para las camas está entre 48 y 46 libras por pie cúbico. Vamos a tomar 45 libras por pie cúbico, la densidad del desecante. Entonces reemplazamos en la ecuación y la longitud US me va a dar 18.3 pies. Tengo que sumar las dos longitudes que calculamos para calcular la longitud total del desecante. Vamos a mirar que sería 18.3 más 1.8, la longitud total nos da 20.1 pies. Esa sería la longitud total de desecante. Pues a esta cantidad de desecante allá se le debe realizar una corrección como indica la siguiente ecuación. Entonces, la cantidad corregida de desecante va a ser igual al L total, que ya lo calculamos, sobre el LS, que también lo calculamos, por la cantidad de secante que habíamos calculado anteriormente. Entonces, esta cantidad de secante corregida va a ser igual a 20.1 sobre 18.3 por 36.427. Todos estos datos ya los habíamos calculado. Eso nos da 40.010 libras de secante corregido. Entonces, ahí quedamos. Eso era lo que habíamos hecho el cálculo anterior. Nos faltaría hacer un cálculo que es la verificación de los parámetros de diseño. Entonces, se debe verificar que la caída de presión esté entre el valor normal de 5 psi y el valor máximo permitido, que es 8 psi, mediante la siguiente ecuación. Delta P sobre L ajustado, que nos dio punto 29, si no estoy mal, y por la longitud total del desecante, debe estar entre 5 y 8. Entonces hagamos esa operación, punto 29 por punto 21,
punto 29 por punto 21, eso me da 5.8. Entonces, como 5.8 está entre 5 y 8, el diseño que hicimos de secante está correcto. Entonces, para que hagamos ese cálculo. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Hasta ahí sería todo lo que es el cálculo del desecante. Entonces, el total cantidad de secante que tenemos que incluir en el proceso de deshidratación son 40.010 libras, básicamente, lo que me da a mí. Ustedes les debe dar 40.000 diferente a algún otro valor. Entonces vamos a empezar a hacer los cálculos del calor requerido. El calor requerido de regeneración se calcula mediante la siguiente ecuación. Q sub T, que es el calor total de regeneración del lecho en BTUs, va a ser igual a 2.5 por el QW, que es el calor para disolver el agua en BTUs, el Q sub S sub I, que es el calor para calentar el material del lecho en BTUs, el Q sub S sub T, que es calor para calentar el acero en BTUs, y el QLH, que son las pérdidas de calor a la atmósfera. Entonces, sumando QW, Q sub SI más Q sub S sub T más Q sub LH, multiplicado por 2.5, calculamos el calor total que necesitamos para regenerar el lecho. Entonces, vamos a ir calculando cada uno de los caudales. Entonces, calor para disolver el agua es el calor necesario para calentar el agua a evaporar en el proceso de regeneración y se calcula mediante la siguiente ecuación. Entonces, este me va a dar la cantidad de agua que se vaporiza y que yo envío al ambiente a presión atmosférica en mi proceso de regeneración. Entonces, QW va a ser igual a 1800 BTU por libra por las libras de agua por ciclo. Este cálculo ya lo habíamos hecho, en libras de agua por ciclo ya lo habíamos calculado. Entonces, por favor, calculemos el QW. Las libras de agua por ciclo eran 4.404 libras de agua por ciclo. 4.404. Entonces hagamos esa multiplicación. ¿Cuándo hizo la multiplicación? 7.920, profe. Entonces nos da 1.800 por 4.404 da 7.927 BTUs. ¿Sí? Sí, profe, sí está bien. Ok. Entonces ahí tenemos el cálculo del QW, que dijimos que el QW es el calor necesario para calentar el agua a evaporar en el proceso de regeneración y se calcula con esta ecuación que acabamos de hacer. Entonces vamos a tener que calcular el calor necesario para calentar el lecho. Entonces, el calor necesario para calentar el lecho son las libras del tamiz, que ya lo calculamos, por punto 24 BTU sobre libra grado Fahrenheit, por la temperatura de regeneración menos la temperatura inicial del lecho. Entonces, la temperatura de regeneración habíamos dicho que era 500 grados Fahrenheit y la temperatura inicial del lecho dijimos que era 100 grados Fahrenheit.
Entonces tenemos todos los datos, ya las libras de también las habíamos calculado. Entonces reemplacemos la ecuación a ver cuánto nos da el calor necesario para calentar el lecho. ¿Cuánto nos dio el QSI? Profe, una preguntita, ¿cuánto era el peso del tamiz? Las libras del tamiz son 40.010 libras. Revisé los 80. Exactamente, a mí me da 3.840.960, profe. Ya, sí está bien. Ahí está el cálculo para que lo hagan. ¿Tienes ya todos 3.841.000? Sí, profe. Listo. Entonces, ese va a ser el calor para calentar el material del lecho. O sea, para calentar el sólido desecante. Ahora tenemos que hallar el calor para calentar el acero. Entonces, para hallar las libras de acero, tenemos que primero determinar cuántas libras de acero tenemos que calentar. ¿Cuántas libras de acero tenemos que calentar? Va a ser igual a 155 por T, que es el espesor de la lámina de construcción de la torre, más punto 125 de L sub S más L tu M tu MTZ, que ya lo habíamos calculado, que nos da 20 algo, por punto 75 por el diámetro seleccionado de la torre, más 3 por el diámetro seleccionado de la torre. De aquí esta ecuación nos hace falta calcular el T en esta ecuación.
Entonces vamos a mirar cómo calculamos el espesor de la lámina. Entonces, se debe encontrar el valor del espesor de la lámina mediante la siguiente ecuación. $12 por el diámetro seleccionado por la presión de diseño sobre 37.600 menos 1.2 por la presión de diseño. Entonces la presión de diseño son 660 psi y el diámetro seleccionado son 7.5. Entonces calculemos el espesor de la lámina mediante la siguiente ecuación. Me da exactamente 1.613, profe. Ah, mira, mismo. A mí también lo mismo, 1.613. Entonces da 1.614 pulgadas. Entonces ya ahí hemos calculado el espesor de la lámina de acero. ¿Ya verificaron el cálculo? Sí, profe, está Está bien. bien. Entonces, con esas libras de acero, podemos calcular las libras de acero con esta ecuación. Ya tenemos todos los datos, tenemos T, tenemos la longitud sub S, la longitud sub TZ, que es la longitud del lecho, la suma de los dos, por el diámetro seleccionado, más 3, todo multiplicado por el diámetro seleccionado. Entonces ya tenemos todas las variables, entonces calculemos las libras de acero.
58.070.1, profe. 58.000 libras. Sí, ahí está el cálculo. Para que lo terminen de hacer. Ya todo nos dio 58.000. Sí, profe. ¿Sí? No los oigo a todos. Sí, profe, 58.070. Esas serán las libras de acero que necesitamos calentar. El total de libras de acero que necesitamos calentar. Entonces, para hallar el calor, para calentar el acero, va a ser igual a las libras de acero que calculamos ahorita por .12 BTUs sobre libra grado Fahrenheit por la temperatura de regeneración menos la temperatura inicial, que sería temperatura de regeneración sería 500 y la temperatura inicial del lecho sería 100. Entonces, hagamos ese cálculo.
Profe, a 2.787.360. Y 2.787.000. A mí me da lo mismo que la compañera Dana, profe. Ah, bueno, eso está bien. 2.787.000 BTUs. Entonces, aquí hemos calculado calculado el calor necesario para calentar el acero, las 58.000 libras de acero que necesitamos usar en la planta de secante sólido. Entonces nos faltaría un solo calor, que es el calor perdido a la atmósfera. Va a ser igual al calor del agua, para el calor del lecho, por el calor de las libras de acero, todo multiplicado por 0.1. Ese va a ser nuestro calor perdido a la atmósfera. Entonces calculémoslo. Un millón 455.532 me da mi profe. 1.455.000. Sí, a mí también me dio lo mismo. Entonces ahí tenemos el Q por las pérdidas, va a ser 1.455.000 BTUs. Entonces ya con eso, como ya tenemos los 4 calores, podemos reemplazar en la ecuación, y la ecuación sería 2.5, factor del calor para absorber el agua, factor para calentar el material del lecho, factor para calentar el acero y el factor que acabamos de calcular de pérdidas de calor a la atmósfera. Entonces aquí tenemos la ecuación para calcular el Q total. Calculemos el Q total. Da 40 millones. 40.025.000.
26.250. Entonces, muy bien, aquí está el ejercicio. Están todos los 4 calores. Y el calor total nos da 40 millones de BTUs. Profe, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? ¿Podrías colocar la diapositiva del calor necesario para calentar el acero? Un momento. El acero. Listo. ¿A todos les dio ya el Q total 40 millones? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, para la evaluación que tenemos, la vamos a tener dentro de 2 semanas. Les voy a decir qué datos de entrada les voy a dar para que hagan los cálculos a mano de todo el proceso. Entonces, para que tomen nota de los datos de entrada. Uy, profe, ¿a mano? ¿En serio? Sí, a mano. Eso lo hacen rapidito. ¿Qué? ¿Se le olvidó escribir o qué, Camilo? En estos días sí, en estos días no he escrito nada, entonces se me está Entonces, olvidando miren, hace los como datos que les voy a dar son el caudal de gas de entrada a la planta, el peso molecular del gas, la presión de operación, que son 600, lo que les dé, la presión en PSI y la temperatura en grados Fahrenheit. Acordémonos que la temperatura en grados Fahrenheit la tengo que convertir a grados Rankine. Y la cantidad de punto de rocío que vamos a tener que retirar o cuánta agua hay que retirar del gas natural. En este caso, como era menos 150, es cero el valor del agua que se va a tener que retirar del gas natural. Profe, una preguntita. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el parcial? ¿Cuándo qué? En 2 semanas, el profesor dijo, en 2 semanas va a ser el parcial. El 29.
¿Qué decías, David? Entonces, vayan No, ya, profe, ya. escribiendo los datos de entrada que yo les doy para el ejercicio. Les voy a dar el diámetro del tamiz. También se los voy a dar el diámetro del tamiz molecular. En este caso fue 1.8, pero yo les doy el diámetro del tamiz. Les voy a dar las condiciones de operación del gas de regeneración, que es a 600 a presión PSI y a temperatura en grados Fahrenheit, y el peso molecular se los voy a dar también. Y les voy a dar la temperatura de regeneración, en este caso fueron 500 grados Fahrenheit, también es un dato de entrada. ¿Las condiciones de qué, profe? Las condiciones de operación para el gas de regeneración son presión en PSI y temperatura en grados Fahrenheit y el peso molecular. Yo se los doy. ¿Ok? Lo mismo la temperatura de regeneración. Es un dato dado. Dato de entrada. Entonces, les voy a dar el Z, el factor de compresibilidad Z. Ese se los doy yo. Dato de entrada. La viscosidad del gas también es un dato de entrada. El gradiente de presión delta P sobre L también es un dato de entrada. Las constantes C y B para el tamiz. Las constantes B y C. La cantidad de agua inicial a ser removida y la cantidad de agua final que debe contener la planta. Esos dos datos también se los doy yo. La cantidad de agua inicial y la cantidad de agua final. Les doy la corrección por saturación de agua, el CSUSS. Entonces, a la temperatura de operación se calcula el factor de corrección de saturación de agua. Y lo mismo el factor de corrección por temperatura, también yo se los doy. Ese sería otro dato de entrada. El factor de correlación por saturación de agua y factor de corrección por temperatura. Y el otro que les voy a dar es el valor de Z, pero acordémonos que esta Z mayúscula no es factor de compresibilidad, sino es la constante que depende del tamiz. Entonces Z, que es la constante que depende del tamiz, también yo se las voy a dar. Bueno. Entonces el Z grande también se los voy a dar. Y la densidad del desecante también yo se las voy a dar. La densidad de libras por pie cúbico del desecante. Esos serían los datos de entrada. Lo importante aquí es calcular la verificación de los parámetros de diseño. Entonces, es importante que el delta P sobre el delta L ajustado por la longitud total del lecho esté entre 5 y 8. Si está entre 5 y 8, el diseño está bien hecho. Entonces vamos a mirar cómo nos sale el diseño. Bueno.
y calculamos los calores de regeneración, que ya son muy sencillos de calcular. Bueno, posteriormente tenemos que calcular el caudal de gas de regeneración. El caudal total de gas de regeneración es M sub RG, que va a ser el Q total que hallamos, el Q total, sobre la capacidad calorífica del gas, por la temperatura caliente menos la temperatura inicial, por el tiempo de calentamiento. Entonces aquí tenemos que empezar a buscar qué datos nos hacen falta de esta ecuación. Entonces, el tiempo de calentamiento va a ser igual a 12 horas, el tiempo de regeneración por 0.6, eso da 7.2 horas. Ese va a ser el tiempo de calentamiento, el T sub H. La temperatura en caliente va a ser 150 grados Fahrenheit, 550 grados Fahrenheit, que sería 500 más 50 grados Fahrenheit. La temperatura caliente. Y para hallar la capacidad calorífica se deben encontrar las entalpías a temperatura caliente y a la inicial. Y se realiza de la figura que vamos a mirar ahorita con un peso, teniendo en cuenta el peso molecular del gas de 17 libra-mol. Estos datos también yo se los voy a entregar. Pero yo les voy a dar la entalpía a 100, que sería la entalpía a la temperatura inicial, en este caso son 250, y la temperatura 550, vamos a aumentarla aquí. La temperatura inicial es 100, el peso molecular es 16, acá lo tenemos, 18 libras por libra mol. Esta línea de acá, nos vamos horizontalmente y hallamos la entalpía a 100. Con 550, 500, 600, la mitad sería 550, subimos hasta la línea de 18 libras por libra mol y hallamos la entalpía a 550, ya 545. Estos dos datos de entalpía también yo se los voy a entregar. Entonces, tenemos la entalpía a temperatura de operación de 100 grados Fahrenheit, que sería entalpía inicial 250, y la entalpía a la temperatura caliente de 550 Fahrenheit, que sería 545. Ahí tenemos las entalpías. ¿Todos saben qué es entalpía? Alguien que me diga qué es entalpía. No. La entalpía es el calor intrínseco que tienen los cuerpos. O sea, todos los cuerpos tienen un calor intrínseco, entonces ese calor se llama entalpía. Bueno. Entonces, nos faltaría calcular el calor calorífico, el poder calorífico, el C sub P, va a ser igual a la entalpía caliente menos la entalpía inicial sobre la temperatura caliente sobre la temperatura inicial. Hagamos ese cálculo del C sub P. Acordémonos que la temperatura caliente era 100, 550 y la temperatura inicial 100 grados Fahrenheit. Entonces sería
545 menos 250 menos dividido 550 menos 100. Entonces hagamos ese cálculo para calcular el C sub P. El C sub P es la capacidad calorífica del gas natural. $0.65. 0.65 está bien. Entonces, ahí está la operación. Eso da en BTU por grado Fahrenheit por libra. BTU por grado Fahrenheit por libra. ¿Listo? ¿Les dio punto 66 a todos? Sí, profe. Listo. Entonces ya podemos entrar a calcular el caudal máximo de regeneración, el M sub RG, con esta ecuación, que va a ser igual al Q total que hallamos, o sea, el calor de regeneración, por el C sub P que acabamos de hallar, por la temperatura caliente, menos la temperatura inicial, por el tiempo de calentamiento. El tiempo de calentamiento nos dio 7.2, ¿se acuerdan? Nos dio 7.2, 12 por 6, 7.2, el tiempo de calentamiento. Entonces calculemos el caudal de gas de regeneración. ¿Cuánto? 18,716. Ya 18.717 libra por hora, perdón.
Entonces nos dio 18.000. Profe, a mí me dio 19.000. Sí, señora, Y ahí está, me da 18.717.84. sí. ¿Y cuánto te dio? 19.005. Revisa los datos que tenemos acá, a ver si son los mismos. Sí, profe, tal cual, son los mismos datos. Pero entonces está haciendo el cálculo mal en algún lado. Sí, profe, sí me dio igual, sino que tenía en vez Ok. del 0.66 tenía 0.65. Bueno, ok. Entonces, ahí hemos terminado todos los cálculos de... Vamos a ver si podemos ver un video. Vamos a mirar cómo es el video. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy les venimos a hablar acerca de una operación de separación, Pues sí lo vamos a ver. Vamos a ver ya la conclusión de... Ya vamos a mirar el video. separación en donde ocurre transferencia de masa, la cual es la absorción. El propósito es analizar y observar de manera didáctica cómo ocurre la transferencia de masa en dicho proceso. Ahora bien, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y somos un grupo formado por Mateo Morales, Daniel Mora y Andrés Rosas. La absorción es una operación unitaria de transferencia de masa, el cual implica un proceso por el que los átomos o moléculas Eso. de una sustancia que se encuentra en una fase determinada son retenidos en la superficie de otra sustancia que se encuentra en una fase distinta. Esta sustancia generalmente es un agente sólido y como resultado de este proceso se forma una capa de líquido o gas en la superficie de la sustancia retenedora. Por eso se considera la absorción como un fenómeno superficial. La sustancia que se concentra en la superficie o se absorbe se llama absorbato y la fase absorbente se llama adsorbente. En general, la absorción desde una disolución a un sólido ocurre como consecuencia del carácter iofóbico del soluto respecto al disolvente particular.
o debido a una afinidad elevada del soluto por el sólido o por una acción combinada de estas dos fuerzas. En síntesis, los procesos de absorción son empleados para purificar y separar sustancias. Como se verá a continuación, los adsorbentes utilizados en estas separaciones son el carbón activado, el óxido de aluminio, el de sílice y aluminosilicatos de sodio y calcio, como tamices moleculares. Dichos tamices moleculares difieren de los demás adsorbentes en que son cristalinos y tienen aberturas de poro de dimensiones fijas. Estos deben tener una gran superficie específica, es decir, una gran porosidad o volumen de microporos. Debe tener una buena capacidad de regeneración, estructura porosa, para que las moléculas del adsorbato se transporten a los sitios activos. Uno de los ejemplos más conocidos de la absorción a nivel industrial es la extracción de humedad del aire comprimido. Esta se consigue haciendo pasar el aire comprimido a través de un lecho de alúmina u otros materiales con efecto de absorción a la molécula de agua. La saturación del lecho se consigue sometiendo a presión el gas o aire, así la molécula de agua es absorbida por la molécula de lecho hasta que se consigue su saturación. La regeneración del lecho normalmente se consigue haciendo pasar una corriente del aire presecado a través del mismo. Habitualmente se encuentran secadores de absorción en forma de dos columnas, y mientras que una de ellas absorbe, la otra se regenera por el mismo aire seco de la columna anterior. Este sistema se conoce como Pressure Swing Adsorption o PSA. Otro ejemplo lo encontramos en los convertidores catalíticos de los automóviles, donde los contaminantes se absorben sobre catalizadores de platino y paladio. Entonces así hemos terminado lo que es todo el proceso de deshidratación, tanto con líquidos como con sólidos. ¿Les queda claro el proceso de deshidratación? Sí, profe, hasta el momento sí. Yes. La próxima semana vamos a empezar a profundizar más en endulzamiento, porque tenemos que ver los efectos de corrosión que produce el H2S del CO2, cuáles son los tipos de aminas que podemos usar, cuáles son sus reacciones químicas, cómo es el proceso. Básicamente el proceso es similar al de deshidratación. Hay una zona de reacción con amina donde voy a endulzar el gas natural y hay una zona de regeneración. E igual que en deshidratación se manejan altas presiones y bajas temperaturas en el proceso de endulzamiento, y en el proceso de regeneración se manejan altas temperaturas y bajas presiones. También vamos a mirar los que son los lechos sólidos, los materiales sólidos con los que también podemos endulzar el gas natural. Y vamos a mirar cuáles son las condiciones de calidad que necesitamos tener para colocarlo en venta. Entonces, eso lo vamos a empezar a profundizar la próxima semana, ¿ok? Listo, profe. Ok. Bueno, profe. Vale, Bueno, profe.